Vamos a ver cómo sacar la pureza de una reacción. Para la pureza de un elemento o compuesto se debe utilizar la siguiente fórmula. La fórmula que vamos a utilizar va a ser P.P igual a gramos por el porciento sobre 100. Ahorita estarán preguntando qué es cada dato dentro de la fórmula. ¿Qué es esto? Pp es el porcentaje de pureza. Gramos es la cantidad que te den en el programa, digamos 500 gramos, 800 gramos. Por ciento la cantidad del problema. Te dicen 500 gramos tienen el 80%. Y dividirlo es dividir el porcentaje de esos dos entre 100. Vamos a ver tres ejemplos con diferentes dificultades. Para el primer problema, que es uno de los más sencillos, se tiene 800 gramos de platino, pero solo tiene un 34% de pureza. La pregunta es, en realidad, ¿cuántos gramos de platino puro tiene? Vamos a suponer que esta es una barra de platino. Todo esto en total es impuro, porque aquí nos dice que solo tiene 34% de pureza. Para hallar este 34% vamos a utilizar la siguiente fórmula. Para solucionar este problema tenemos que utilizar la fórmula. Entonces, Pp es igual a gramos del problema, que nos dice que tiene 800 gramos de la sustancia impura, por el porciento, que nos dice que es 34%, dividido entre 100. Entonces, Pp es igual a 272 gramos. ¿Esto qué quiere decir? Que 272 gramos es el 34%. 272 gramos es la sustancia pura de la barra de platino. Para el segundo ejemplo se tiene 1,5 kilogramos de óxido de calcio, pero solamente tiene una pureza de 88%. La pregunta es, en realidad, ¿cuánto óxido de calcio hay? Nos están preguntando por este porcentaje de óxido de calcio. Aquí está la gráfica. Para esto tenemos que utilizar la siguiente fórmula. Para poder continuar con la fórmula, tenemos un pequeño problema. Aquí nos están dando kilogramos y la fórmula trabaja gramos. ¿Cómo podemos hacer eso para que la fórmula funcione? Utilizamos 1,5 kilogramos y los pasamos a gramos. ¿Cómo eso? Con la ley de conversión. Hacemos una rayita, 1 kilogramo tiene 1000 gramos. Y eso nos da 1500 gramos. Sabemos que 1,5 kilogramos son 1500 gramos, ahora sí podemos utilizar la fórmula. Entonces, Pp es igual a los gramos, 1500 gramos por el porciento, que en este caso sería 88, sobre 100. Y eso nos daría Pp igual a 1320 gramos, lo cual corresponde al 88% de la sustancia. 1320 es puro, lo que sobre es sustancias impuras, desechos. El tercer ejemplo, este es uno de los más complicados para muchas personas, se dice, se tiene 2700 gramos de potasio. Si se sabe que el elemento tiene 60% de pureza, pero hubo un error y solo se sacó el 32%, ¿cómo se puede sacar la pureza real? Y aquí nos pueden dar normalmente dos numerales, la A, que demos una respuesta, o B, que demos dos respuestas. Yo les voy a enseñar a sacar las dos. Vamos a dar solución al numeral A. Aquí podemos utilizar una cosa. Como se dice aquí en el primer enunciado, te dan todos los datos, 2700 gramos, 60%. Con eso te basta para sacar la respuesta. Entonces, esa es el numeral A que te pide una sola respuesta. Entonces vamos a reemplazar datos. Pp igual a gramos, 2700 gramos, por el porciento 60, que va a ser el total que se tiene que sacar, sobre 100.
y eso tiene que dar 1060-20 gramos en porcentaje de pureza. Ahora vamos a hacer el numeral P, donde nos piden que demos dos respuestas. ¿Cómo se puede hacer esto? Muy fácilmente, aquí en el problema te lo dan. Dice, pero hubo un error y solo se sacó el 32%. Entonces, como tiene que ser dos respuestas, al principio vamos a sacar con el 32% y los otros datos. Entonces, PP igual a gramos, que serían 2700, por el por ciento 32 sobre 100. Y eso te tiene que dar 864 gramos del porcentaje de pureza, de un 32%. Eso va a ser igual al 32% de pureza. Listo. Ahora vamos a ver lo siguiente. Tenemos el 32% y se acuerdan que el total de esto tenía que dar 60%. Entonces, 32, ¿cuánto le falta para que sea 60? 28. Entonces, vamos a utilizar ahora en porcentaje 28. PP va a ser igual a gramos 2700 por 28% dividido entre 100. Y eso te tiene que dar 756 gramos de porcentaje de pureza. Listo. Ahora me podrías decir que, pero eso no tiene sentido ya que tiene que dar 1620 gramos en un total de 60% de pureza. Pues sí, pero si eres un poco inteligente, te podrías haber dado cuenta que 32 más 28 es 60%. 32 más 28, 60%. Y tú me dirás, ¿eso qué tiene que ver? 864 más 756 gramos, esto te va a ser igual a 1620 gramos, el cual sería 60%. Y tendríamos solucionado el numeral B.